continuación tiene la palabra la asambleísta Blanca Sacancela. Señora Presidenta, muy buenos días, señoras, señores asambleístas, a la ciudadanía que nos escucha a esta hora. En el marco constitucional y legal vigente en el Ecuador, se hace que la rendición de cuentas sea uno de los pilares primordiales de nuestra democracia, que se impone a todos los servidores, autoridades e incluso a nosotros como legisladores, como asambleístas. Y es precisamente esa razón de principios democráticos que rigen al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, el hecho que hoy nos haya acompañado para detallar las acciones que han sido tomadas desde la cartera de Estado. Señora Presidenta, con su anuencia solicito, por favor, a través de Secretaría, dar lectura por qué temática ha sido citado el señor Canciller a esta comparecencia. Proceda, señor secretario. Presidente encargada, a fin de solventar la solicitud de la asambleísta Cancela, cumplo con dar lectura del apartado correspondiente de la convocatoria y la continuación de la sesión número 775 como parte del orden del día aprobado y en el punto que nos encontramos del siguiente: comparecencia del señor Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con el propósito de que explique las acciones y medidas que se encuentra tomando Cancillería para garantizar la integridad de las y los ecuatorianos frente a las tensiones existentes entre Ucrania y Rusia. Hasta ahí, señora Presidenta, asambleísta Cancela, todo cuanto podemos informar al respecto. Gracias, señora Presidenta. ¿Qué implica, señora Presidenta, en función del punto que nos compete? Porque de las intervenciones que se escucha hablamos de cupos, hablamos de invitaciones a embajadas, a ciertos eventos. Me parece importante que podamos centralizar la información y sobre todo abordar la temática dentro de la práctica parlamentaria y desde luego, Presidenta y estimados asambleístas, elevar el debate en la Asamblea Nacional. Esperamos que esta sea la práctica y la dinámica que se instaure desde ahora. ¿Qué implica entonces, Presidenta y miembros del Pleno, actuar en un contexto de guerra? El Ecuador, sin duda, antes no ha vivido esta experiencia y no ha enfrentado una situación similar. Es lo que hay que entender. La guerra no es una aventura, sino todo lo contrario. Es el reino del caos, en donde impera el desorden. Son momentos en los cuales nada funciona como en tiempos de paz. Por eso es importante entender el contexto del cumplimiento de las acciones de Cancillería. En la guerra, las relaciones diplomáticas varían a pesar de que algunos piensan que son momentos complejos. En realidad, es totalmente diferente. El momento que tuvo que enfrentar la Cancillería en su conjunto, el canciller a la cabeza, pero la Cancillería en su conjunto, no se trataba simplemente de levantar el teléfono y con una llamada adquirir un pasaje aéreo y expatriar a los compatriotas. Se trató de esfuerzos sin descansos para asegurarnos de poder traer a los ecuatorianos de las zonas de conflicto, zonas incluso inaccesibles, para que se reúnan con sus seres queridos. Esa era la misión de la Cancillería. Que sin duda existieron algunas connotaciones de algunas decisiones personales y particulares de los estudiantes, de los ciudadanos ecuatorianos que estaban en esa zona, es otro tema. Actuar y lograr resultados a más de 11.500 kilómetros de distancia, con el talento humano y el equipo que se disponía en esas zonas, también implicó a la Cancillería un reto enorme, que incluso fue citado por todos los medios de comunicación, la instalación de una especie de búnker en la Cancillería, con un equipo multidisciplinario interconectados entre todos, y que fue una muestra, señora Presidenta y miembros del Pleno, de la valía que tiene el país, de cómo el Ecuador de alguna forma estuvo no preparado, pero contó con las herramientas para enfrentar esta crisis, para enfrentar esta situación. Y es por eso, Presidenta, y como yo lo hice en su momento al señor Canciller, por esa acción efectiva, oportuna, eficaz, por el conocimiento, esa entrega y esa dedicación, que sí, comparto también, es su obligación y es su trabajo, pero a más de eso, la forma, la entrega con la que asumió esa responsabilidad, el agradecimiento en nombre de todas las familias ecuatorianas que tenían familiares en esta situación. Al amparo de las facultades constitucionales y legales, se decidieron
declarar situaciones y a personas en situación de vulnerabilidad y atención prioritaria a los ecuatorianos. Que sin duda eso también tenía un impacto no esperado para el Ecuador. Y recordemos que las situaciones o acciones no esperadas no tienen un plan de contingencia. Entendemos la situación de los estudiantes, de los 700 o más estudiantes que están en esta situación de retorno al Ecuador. Pero también entendemos la situación de los estudiantes que se han quedado en el país y que también están en este momento por ingresar o sobre todo por aplicar ahora ya en septiembre a este cupo de la universidad y sobre lo cual el gobierno nacional está también haciendo todos los esfuerzos y sobre todo tomando las decisiones, señora presidenta, que si bien es cierto, se enlaza a esta acción. Toda esta gestión mencionada por el ministro evidencia que la toma de decisiones fue oportuna y fue acertada, señora presidenta. Lo expuesto por el canciller también demuestra el cumplimiento absoluto en el ejercicio de sus funciones. De ninguna manera se ha mentido, de ninguna manera se ha engañado, de ninguna manera se ha faltado en este pleno, en esta comparecencia a la verdad. Y prueba de ello no es lo que nosotros decimos, sino también es lo que los medios de comunicación y toda la ciudadanía pudo vivir. Señora presidenta, con su anuencia, pido por favor que podamos recordar estos momentos a través de los videos que he remitido a la Secretaría. Señor secretario, proceda. Le recuerdo únicamente, señora asambleísta, que su tiempo ha concluido, por favor. Con su autorización, presidenta encargada, procedemos con la reproducción del video solicitado. En Polonia, por ejemplo, ayer Polonia tomó la decisión de no generar ningún sistema migratorio, se revisa documento y se hace pasar sin ningún registro, y cuando son trasladados a albergues o refugios, al final de cada día habrá un corte en el que nos dicen acá llegaron tantos ecuatorianos. La buena noticia es que ya empezamos a recibir ecuatorianos en Eslovaquia, en Hungría, en Rumania, y desde allí vamos haciendo lo que son los planes de evacuación. Sí hacemos un llamado a muchas de las familias de que hagan que sus hijos regresen a Ecuador. Recibimos muchísimos pedidos de que se puedan quedar en España o en Italia. Les quiero decir de corazón que regresen a Ecuador, que les pidan, que les aconsejen. A quienes no tenían un pasaporte, que es una cifra que nos ha preocupado, casi 200 pasaportes entregados en 48 horas, que son pasaportes de emergencia para que puedan regresar. Hay que darle la tranquilidad a todos los ciudadanos de que hay un vuelo para todos. Nadie se va a quedar sin regresar. Я проснулась от бабахи сегодня. Он просыпается и плачет, говорит: мама, что случилось? Что ему говорить? Что, бля, война, да, класс, он вообще не понимает. Говорит, что делать? Дети, куда детей девать, куда прятаться? Куда деваться надо? Убежищ нету, ничего нету. Ровное место, куда? Gracias, señora presidenta. Solamente para finalizar, debo indicar que el motivo de la comparecencia se ha evidenciado con la intervención del interpelado en el cumplimiento absoluto de sus funciones. Su deber era traer a los ecuatorianos y así lo hizo. Gracias, presidenta.